Queridos hermanos, hoy 17 de diciembre comenzamos con la segunda etapa del Adviento. Hemos dejado aquella primera donde el profeta Isaías nos ha estado acompañando y preparando el corazón, hablándonos de la venida de ese Mesías, de cómo será el Mesías, de lo que nos predicará y lo que hará cuando esté en medio de nosotros. Ahora nos encontramos en una segunda parte del Adviento, ya cada vez más próximos a la Navidad. Y en esta segunda parte, evidentemente, cambia un poco la metodología de lo que va a ser la primera lectura y el Evangelio, pero sin descuidar, lógicamente, la línea que llevamos de evangelización. En esta ocasión se nos presenta en la primera lectura aquella bendición que el patriarca Jacob le dio a sus hijos, a los que llamamos las 12 tribus de Israel, pero de manera concreta a uno de esos hijos, Judá, de quien empieza a exhortar o a alabar, diciéndole: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. La pregunta salta a la vista: ¿por qué Judá ganó la benevolencia de su padre, la bendición de su padre? ¿Y por qué le hace esa promesa de que de él será o vendrá el descendiente, el Mesías, que va a salvar a la humanidad? Es lo que dice al final de la bendición: no se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Recordemos un poco la historia. Estamos hablando del año de 1500, cuando Jacob, patriarca de Israel, está a punto de llegar al fin de su vida y bendice a sus hijos. En realidad, la bendición era muy importante para los israelitas. Y el primero en ser bendecido, pues es justamente los primeros que nacen antes de Judá. Estamos hablando del primogénito Rubén. Pero a Rubén lo bendijo, sin embargo, no le dio a él el derecho a ser el legítimo descendiente. ¿Por qué? Pues porque había caído en una inmoralidad con una de las concubinas de su padre. Posteriormente, el que sigue en la lista era Simeón y Leví, pero estos dos, por su impetuosidad, se lanzaron a algo sin el consentimiento de su padre, provocaron una revuelta y, claro, una guerra contra los enemigos de Jacob, y por lo tanto su padre les niega en un futuro la descendencia o la legitimidad. Después viene Judá, y Judá es el que recibe la bendición de su padre, porque Judá evidentemente ha sido fiel, ha permanecido siempre al lado de su padre, y es por eso que es bendecido. De Judá, pues evidentemente vendrán lo que nosotros llamamos los judíos. De ese linaje vendrá, por ejemplo, el rey David, y posteriormente de allí vendrá Jesús. De ahí la importancia de Judá y la bendición que hoy escuchamos en la primera lectura. En el Evangelio nos encontramos con el Evangelio de Mateo, descendiente de judíos, y por lo tanto va a dejar como una síntesis de lo que va a ser la ascendencia de Jesús. En el texto de hoy nos encontramos con lo que llamamos la genealogía de Jesús. Para los judíos la genealogía era muy importante, de dónde venía cada personaje, y de esta manera es lo que Mateo intenta llevar a cabo, y lo hace haciendo una triple división de esta genealogía. Son 3 divisiones, una que viene desde Abraham, donde se cumple el pacto de alianza, una alianza que se va a llevar a cabo con los hijos de Abraham, es decir, con Isaac y Jacob. Luego viene un segundo bloque, un segundo grupo, donde se muestra la descendencia del rey David. Evidentemente aquí estamos viendo cómo el rey David, aun a pesar de su fragilidad y debilidad, sin embargo,
de ese pecado que hubo allí, de ese adulterio que tuvo y que Dios le perdonó, etcétera, etcétera, van a venir los ascendientes de Jesús. Y posteriormente viene un tercer grupo, que es el grupo del destierro. Y que sin embargo lo que quiere decir Mateo, que aun a pesar de que el pueblo de Israel sufrió este destierro, sin embargo, no se perdió la línea de este linaje de donde viene Jesucristo nuestro Señor. Si quisiéramos de alguna manera sintetizar estos tres grupitos, pudiésemos hablar como de Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de la promesa. 2. Jesucristo como el descendiente del rey David. Y tercero, como Jesucristo, Mesías, que viene a reconstruir no solamente a Jerusalén, sino toda la humanidad. Así que aquí tenemos como que la triada que nos tiene que de alguna manera dar la perspectiva de estos días previos a la Navidad. Pero ¿qué tiene que decir todo esto a nosotros cristianos católicos en nuestra vida? Para no quedarnos solamente en lo que es la parte histórica, exegética de la palabra de Dios hoy. Creo yo que tenemos que ir viendo que Dios cumple sus promesas. Así como la cumple en Jesucristo, Dios también cumple su promesa, buscando nuestra salvación, nuestra redención y santificación. Por lo tanto, fiémonos de Dios, porque en el Señor sí se cumplen las promesas. En segundo lugar, que si Jesucristo nuestro Señor es el descendiente de aquel rey que para los judíos era por antonomasia, el prototipo, el modelo de rey, Cristo también viene a ser rey. Y rey en un pesebre, rey en la pobreza, en la humildad, en la sencillez, y es así como Cristo quiere reinar en nosotros, haciendo que nuestro corazón también se llene de humildad, de mansedumbre, de generosidad, de caridad. Ese es el reinado de Cristo en nosotros, para que luego reine en la humanidad. Y finalmente, Jesucristo como el Mesías, el esperado, el Salvador. Dejemos que Cristo sea también nuestro Mesías, nuestro Salvador. Acerquémonos a la gracia de Dios, que es ahí donde encontramos la verdadera salvación, en donde encontramos la gracia que nos acerca, nos une al mismo Dios. Así que caminemos pues en este último trecho hacia la Navidad, pero teniendo nuestra mirada fija en Jesús. Y una última reflexión que pudiésemos sacar de manera sencilla en estas luces y sombras que hay en la historia de la genealogía de Jesucristo, vemos que no viene Jesucristo de una familia perfecta. Sí, viene de María Santísima, que es santa, que es inmaculada, que es pura, que es perfecta, pero la familia de Jesús no lo es. En la familia, en la genealogía de Jesucristo, ha habido quienes sí han sido justos, pero también ha habido quienes han sido pecadores. Ha habido prostitutas, ha habido adulterio, infidelidad, etc. Y esto nos tiene que decir que nuestras familias tampoco son perfectas. Sin embargo, Jesucristo puede hacer que nuestras familias sanen aquellas heridas del pasado, que también rectifiquen las inmoralidades de nuestros antepasados. ¿Y cómo lo va a lograr? En la medida en que nosotros nos dejemos conquistar por Él y vayamos reconstruyendo toda una familia entera, pero que empiece por nosotros, haciendo que nosotros empecemos un camino de santidad, un camino hacia la perfección, un camino hacia la eternidad. Que esta sea una reflexión sencilla, que la llevemos a la oración y nos disponga también a vivir mejor estos días de Navidad en familia, pero siempre cobijados de la gracia que nos trae el Señor Jesús. Que así sea.